Muy bien, muy bien, a pedido de los señores estudiantes que no estuvieron en clase en, en el acompañamiento pedagógico semana 18, se trató lo siguiente: método científico. El método científico tiene los siguientes pasos: la observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación, confirmación de la hipótesis. En observación, pues, ¿qué se va a observar? Un fenómeno, algo que llama la atención y que distinguimos entre lo fundamental y lo adicional. Planteamiento del problema es básicamente teniendo conocimientos previos, tenemos que reunir toda la información disponible acerca de ese fenómeno que hemos observado. Formulación de la hipótesis es la intuición e imaginación que tenemos de acuerdo a este fenómeno. Tenemos que plantear un problema, o sea, qué realiza que ese fenómeno se dé. Al planteamiento del problema se lo puede establecer mediante una pregunta o se lo puede describir. Toda causa origina un efecto. Tienen que tener en cuenta esto, por favor. Experimentación. Intentamos recrear el fenómeno que estamos observando, una réplica simplificada, y debemos de distinguir las variables dependientes e independientes. Registros de datos, tenemos que utilizar tablas y gráficas, una de las dos, o utilizas tablas o utilizas gráficas. Sus posibles relaciones que hay entre ellas. Análisis e interpretación, tenemos que, de acuerdo a la tabla que hemos realizado, mediante la experimentación tenemos que sacar un análisis e interpretar los datos que hemos obtenido. Confirmación de la hipótesis, pues simplemente de acuerdo a los pasos anteriores se llega a confirmar la hipótesis que usted planteó al inicio. Caso tendrá que regresar al paso 3 para plantear una nueva hipótesis y empezar de nuevo todo el método científico. Esto es la actividad 1 que vimos en la semana 18, el proyecto 2, semana 5. ¿Sí? Solamente es algo informativo, la actividad 1, de estudiar lo que es el método científico. Ahora, en la actividad 2 ya nos plantean la siguiente tarea. Dice, indica los pasos del método científico que se pueden apreciar en las 3 leyes de Newton: observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación y confirmación de la hipótesis. ¿Ya? Entonces aquí he dado en el material que los compañeros tienen o que he subido a su grupo de WhatsApp, está planteado o está realizado el método científico aplicado a la primera ley de Newton. ¿Sí? Ese es un modelo que yo establecí para que a partir de este modelo, como yo lo planteé, ustedes hagan el planteamiento del método científico para la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Miren cómo formulé. En observación, dice, cuerpo permanece en reposo si las fuerzas ejercidas sobre él son igual a 0. La primera ley de Newton nos dice que es la ley de la inercia. Nos dice que la ley que estipuló Newton dice lo siguiente, que todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no exista una fuerza que haga cambiar ese estado. Ya, entonces, mientras las fuerzas estén en estado de equilibrio o en estado de reposo, se mantendrá en un estado de inercia, no hay movimiento. ¿Sí? Planteamiento del problema: ¿cómo permanece en reposo el sub y baja en el que intervienen varias fuerzas? Ese es el problema, esto es lo que estoy observando, la experimentación. ¿Sí? Usted, por eso les comenté a los estudiantes en el acompañamiento que primero elijan un experimento de acuerdo a la ley de Newton que quieran demostrar, y a base de ese experimento, de esa observación de ese fenómeno, plasmar el método científico. Entonces, como yo utilicé esta imagen, a ustedes en cambio les mandé a que busquen en internet experimentos caseros, que sí hay muy buenos, de la segunda ley de Newton que les toca hacer y la tercera ley de Newton. ¿Sí? Les di unos ejemplos también que ya les voy a dar en este video. Miren que el planteamiento del problema lo realicé mediante una pregunta. ¿Sí ven? ¿Cómo permanece en reposo el sub y baja en el que intervienen varias fuerzas? O sea, se supone que si hay una fuerza en el sub y baja, este va a subir o va a bajar, ¿sí? Pero ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa que este sub y baja se mantenga en estado de reposo y no interfieran estas dos fuerzas en él? Ese es el problema. Ese es el fenómeno que estoy observando. Formulación de la hipótesis es prácticamente la primera ley de Newton.
porque no es algo que vamos a descubrir nosotros, esto ya está estipulado por Newton, ¿no? Y lo único que estamos queriendo es demostrar esta ley. Entonces copié tal cual la segunda ley de Newton, la primera ley de Newton, perdón. Experimentación, ustedes tienen que coger y hacer el experimento y pegar el experimento aquí, las fotitos del experimento. En este caso yo me bajé la imagen de internet, ¿sí? Por tiempo, pero ustedes tienen que hacerlo, ¿sí? Bueno, lo de la primera ley de Newton lo van a pasar igualito, ¿sí? Igual van a coger, van a dibujar esta imagen o la van a pegar, como ustedes deseen, ¿sí? Como dato extra, le he dado aquí que ambas personas tienen la misma masa de 5 kilogramos. Miren que en registro de datos, que es el siguiente paso del método científico, luego de la experimentación viene el registro de datos, y nosotros podemos utilizar tablas y gráficas para estudiar mejor sus posibles relaciones. Entonces yo aquí utilizo una tablita en la cual hago el peso de cada persona, porque esa es la fuerza que interviene en el columpio, en el sub y baja, perdón. Entonces, peso es igual a masa por gravedad. La masa es de 5 kilogramos. Nuestro planeta es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces tenemos que, como son la misma masa, el peso de Rosa y el peso de María tienen 49 newton, por lo tanto el sub y baja se encuentra en estado de equilibrio. El sub y baja está en equilibrio, pues las fuerzas que actúan sobre él se compensan entre sí, dando lugar a una resultante nula o cero. En análisis e interpretación tenemos lo siguiente. El columpio mantuvo su estado de reposo porque la fuerza resultante es nula, ¿sí? Obviamente aquí, como las fuerzas se compensan entre sí, porque tienen el mismo peso y están a una determinada distancia, entonces se compensan entre sí las fuerzas y no hay movimiento del sub y baja. Está en estado de equilibrio. Y lo único que hacemos aquí en análisis e interpretación es colocar lo que nosotros vemos de resultado del fenómeno, que el columpio mantuvo su estado de reposo porque la fuerza resultante es nula, es cero. Confirmación de la hipótesis, pues la primera ley de Newton queda demostrada por mantener su estado de equilibrio en el sub y baja, ¿sí? Es simplemente una descripción. Y este es el ejemplo que yo he preparado para ustedes con la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? La segunda ley de Newton tienen que o bien poner en práctica lo que la guía pedagógica del proyecto 2, semana 5 nos plantea, que son 2 carritos, el experimento estoy hablando. Tenemos que tener una mesita, los carritos, y tenemos que a los carritos en la parte posterior amarrarle una masa determinada. A un carrito le amarras una masa pequeña y al otro carrito le amarras el doble de la masa. Max. Ok. El doble de la masa. Y cuando colocamos los carritos en el filo, la masa la dejamos caer al filo de la mesa, pues vamos a ver cómo el carrito que tiene menor masa, pues va a acelerar menos, se va a mover menos distancia también, porque no va a tener tanto peso aquí. La masa, el peso en sí que le amarramos es la fuerza que hace que el carrito se mueva, ¿sí? Entonces el otro carrito que tiene mayor peso se va a mover mucho más rápido y va a recorrer más distancia. Entonces, aquí nos viene el planteamiento de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre mayor fuerza nosotros le coloquemos o le impregnemos a un objeto, el sujeto va a tener mucha más aceleración. Y la masa se mantiene constante, o sea, no es despreciable, o sea, no va a variar la masa del objeto, se mantiene constante, como podemos ver aquí, 0,25 para todos las experimentaciones. Y miren lo que varía si es la fuerza. Miren que empezamos con una fuerza de 0,25 newton, luego el doble, luego el triple, 0,75 y hasta llegar a 1 newton. Y miren que la aceleración, conforme va aumentando la fuerza, también va aumentando la aceleración. Miren, la fuerza de 0,25 newton tiene una aceleración de 1, la de 0,50 de 2 y así la de 1 tiene 4 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, cuando usted le ponga un newton aquí de peso, este carrito prácticamente va a ser muy rápido y probablemente se caiga. No es tan importante lo de las poleas, sería chévere que le coloquen poleas, pero si no tienen, pues simplemente dejen caer la masa, el peso, y pues vamos a tener el mismo efecto siempre y cuando aquí la mesa sea lisa el filo, ¿no?
Observación, pues a mayor peso que nosotros le coloquemos, mayor peso o mayor fuerza, tenemos mayor aceleración. Esa es la observación que vimos aquí en el experimento. ¿Sí? El planteamiento de problema, ¿qué hace que los cuerpos tengan mayor aceleración? Ese es el problema. O sea, eso es lo que me causa a mí admiración, si es posible, ¿no? Porque ¿cómo es que un carrito se mueve menos y el otro se mueve más? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le he puesto aquí como planteamiento de problema. Y formulación de la hipótesis es prácticamente la segunda ley de Newton como tal, porque no vamos a descubrir nada nuevo, esto ya está descubierto por Newton. Experimentación, pues serían las imágenes que ustedes hagan este experimento en su casa y lo peguen aquí en experimentación ya con las fotos reales, ¿no? Aplicadas en su entorno. Registro de datos, pueden utilizar esta tablita. Aquí en fuerza, ¿cómo ustedes calculan la fuerza del peso aquí amarrado? Pues prácticamente con la fórmula de peso, porque aquí les he puesto, miren, fuerza es igual al peso. ¿Pero al peso de quién? Al peso de que le amarramos aquí al carrito en la parte posterior. Entonces, peso es igual a masa por gravedad. La gravedad ya sabemos. La masa sí tendrían que ver cuánto le van a amarrar con una balanza, algo, luego transformar, si le miden en libras, transformarlo a kilogramos, o si no, al tacto, más o menos ustedes le colocan la masa, ¿sí? Al tacto aquí, ¿ya? Y multiplican por la gravedad y van a tener la fuerza. Para lo que es la masa del cuerpo, sí, cuidado, se confunden con masa del cuerpo con la masa que aquí le estamos aquí amarrando, son diferentes. Acá estamos hablando, esta masa de aquí que ustedes ven que se mantiene, son las masas de los objetos, ¿sí? De los carritos. Y aquí también ustedes pueden coger y de acuerdo al tacto, más o menos colocarle una masa aquí para tener como referencia del experimento, ¿sí? O si tienen una balanza, pues ponerlo ahí. La balanza está en libras, lo transforman a kilogramos, ya saben cómo. Y pues lo colocan aquí los valores. Una vez que tienen el peso, que es la fuerza, y la masa, pues calculan la aceleración. ¿Sí? De la fórmula principal, despejan aceleración y quedaría fuerza sobre masa. ¿Sí? La fuerza sobre la masa que ustedes le colocan. Recuerden que la masa de los carritos va a ser constante y tienen que hacer una tablita por cada carrito, ¿sí? No es una tabla general, es una para el primer carrito, que es el de acá, y otra para el segundo carrito, ¿sí? Y análisis e interpretación, pues ustedes de acuerdo a los datos que les dan aquí, que ustedes están realizando, pues hacen una inferencia, pueden visualizar acá el ejemplo, y la confirmación de la hipótesis, lo mismo que aquí. La ley de Newton queda demostrada porque a mayor fuerza que le coloquemos a un objeto, mayor será su aceleración. En la tercera ley de Newton, pues tenemos aquí un ejemplo que yo les di en el acompañamiento, que podría ser cuando nosotros boteamos una pelota de básquetbol a nuestra pared, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa pared nos va a devolver la pelota con la misma cantidad de fuerza que nosotros le impregnamos a la pelota, pero en sentido contrario. La misma fuerza, la misma dirección, pero sentido contrario. Eso nos dice la ley de Newton, ¿sí? Entonces aquí les he puesto simplemente una referencia, fuerza de acción que se va hacia la derecha, fuerza de reacción que sería hacia la izquierda. Le he puesto también un valor a la fuerza, que sé yo, la boté a la pelota con 30 newton, esta me regresó con 30 newton, pero en sentido contrario, por eso que aquí el signo menos, ¿no? El resultado, pues aquí infieren, sería no un valor, sino más bien una inferencia, qué es lo que sucedió. Ahí ustedes pueden escribirlo. Análisis e interpretación, lo mismo, inferir de los datos. Confirmación de la hipótesis, pues la tercera ley de Newton queda demostrada porque se cumple la ley de acción y reacción. Toda acción genera una reacción. Ese es un ejemplo fácil que yo lo di simplemente en el acompañamiento. Ustedes pueden visualizar en el YouTube, colocar experimentos para comprobar la tercera ley de Newton y les va a salir muchos más, muchos más. Entonces, de acuerdo al experimento que ustedes elijan, plantean cada uno de los pasos del método científico, que son 7, ¿sí? Tienen que estar todos los 7 pasos, ¿ok? Y eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya servido este video. Lo voy a estar publicando en el canal de YouTube. Revísenlo y
En experimentación tienen que aquí colocar las fotos del experimento que realizaron para comprobar la tercera ley de Newton, ¿sí? Bueno, listo, pasen bien, que tengan un excelente día.